Buenas tardes, somos el grupo 1. Nuestro grupo se llama Civil Born. Los integrantes del grupo son Rodrigo Visa, Omar Martínez, Alison Lascano y Sixto Villarruel. Vamos a exponer el transporte marítimo en puertos, desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Introducción. El transporte marítimo juega un papel determinante en el ritmo y el carácter del desarrollo nacional y regional. La configuración y los costos de la infraestructura existen y tienen una influencia fundamental en la región sobre la naturaleza geográfica, natural y competitividad sobre la accesibilidad física y económica para su población, y sobre cómo impactan las actividades humanas en el medio ambiente. La presente exposición busca ofrecer una visión de transporte del comercio global y regional, basada en el contexto y los requerimientos de nuevos paradigmas para el desarrollo sostenible, e identificar los retos principales desde una perspectiva de sostenibilidad. De acuerdo a nuestros objetivos, 1. La detallada evolución del paradigma del desarrollo sostenible y del posicionamiento del sector de transporte en el marco de los objetivos del desarrollo. Este capítulo también describe el contexto actual de los servicios de transporte y destaca la necesidad de un cambio de perspectiva desde el transporte a la logística. Se presenta el contexto específico de la logística marina, detallando la evolución de los mercados marítimos e ilustrando muchas de las tendencias globales. 3. Presta la atención particular de los puertos como nodos principales de la logística global y nacional, como ámbitos geográficos de los cambios observados en el mercado marítimo de los puertos en sistemas nacionales. Transporte y la logística para el desarrollo sostenible. En la actualidad, los servicios de transporte se destacan en la necesidad de un cambio de perspectiva desde el transporte hacia la logística, el transporte y el desarrollo sostenible, mayor vinculación y mayor responsabilidad. Según la ODM, los objetivos de desarrollo del milenio son erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad de niños menores a 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Transporte, logística y una movilidad en un mundo en constante transformación. La perspectiva tradicional de transporte como una demanda deriva en la vida productiva, social y cultural de la sociedad humana. Implica que el sector no se puede considerar de manera independiente de las transformaciones que la atraviesa la sociedad. Los cambios que afectan el mundo en su conjunto y a cada región o país o localidad por separado transforman la demanda y la oferta de los servicios de transporte, no solo en términos de volumen, sino también en lo que respecta a la naturaleza y la calidad de las operaciones requeridas. Al mismo tiempo, es cierto que el sector en su turno también facilita o obstruye algunos cambios económicos, sociales o ambientales. El primer factor a tomar en cuenta son los cambios demográficos, por el crecimiento de la población y los cambios en su composición y distribución demográfica. La evolución de la población mundial desde 1950 hasta el 2015. Según las Naciones Unidas, en 1950 teníamos 2.252 millones de habitantes y triplicándose hasta el 2015 a 7.349 millones de habitantes, destacándose en los países de ingreso medio y bajo y en términos geográficos en países de Asia y África, como vemos en la gráfica que tenemos acá. Participación en el PIB mundial desde 1980 al 2020. El PIB basado en la paridad del poder adquisitivo PPA en miles de millones de dólares. Cabe señalar que las últimas proyecciones basadas en las estimaciones del crecimiento y la población sugieren un fuerte crecimiento de volumen de carga para todos los nodos de transporte. En cuanto al transporte marítimo, si se asume un crecimiento anual de 3% del PIB y de 3.5% del comercio internacional, se proyecta una casi cuadruplicación de las toneladas actuales de carga
y descargadas en los puertos en el periodo de 2010 al 2050. En el transporte terrestre, el escenario básico asumiendo un crecimiento de 3% en el PIB y la continuación de los patrones existentes en los términos de distribución modal. El crecimiento de transporte de carga también podría verse cuadruplicado, 423% entre el 2010 y el 2050, en toneladas métricas. En el transporte aéreo, según las últimas proyecciones, la industria se estima que dado el nivel de crecimiento poblacional y otros factores, el número de pasajeros de transporte por línea también se cuadruplicaron. Cambio de perspectiva, del transporte a la logística y movilidad. El mundo transformado y en transformación implica la necesidad de la evolución de los conceptos y visiones tradicionales del sector de transporte, históricamente basados en una separación clara entre ámbitos sustantivos, infraestructura, regulación y facilitación, o geográficos, urbano, interurbano, nacional e internacional, de la intervención pública entre los modos de transporte promovidos o entre los objetivos de las operaciones consideradas. Es preciso superar las preocupaciones tradicionales solo relacionadas a la disponibilidad y la calidad de la infraestructura, a un modo particular de transporte, aéreo, ferroviario, fluvial, marítimo o carretero, a un tipo particular de operaciones, transporte de carga o de pasajeros, o un ámbito geográfico para sus operaciones, urbano, doméstico o regional. Se requiere una visión que complete el desempeño global del conjunto de los servicios de transporte, considerándolos como parte de un sistema logístico y de movilidad nacional o regional que determine la competitividad y la calidad de la forma de la población. Cambio de perspectiva. El concepto tradicional de transporte. Separación según el objeto, mercancías o pasajeros, separación entre modos de transporte, separación entre infraestructura y sus servicios, separación según el ámbito geográfico, oposición entre las dimensiones de sostenibilidad y competencia entre modos de transporte y fragmentación de las acciones públicas y privadas. Quiere cambiarse a la perspectiva de logística y movilidad. Visión holística integrada sin discriminar entre ámbitos geográficos o el sujeto de la operación de transporte, comodidad, incorporación de todas las dimensiones de sostenibilidad con énfasis en institucionalidad, consideración de toda la cadena de logística y de servicios de movilidad, mejor asignación de recursos y coordinación de las acciones públicas y privadas. Cambio de perspectiva. El concepto tradicional de transporte. Separación según el objeto, mercancías o pasajeros, separación entre modos de transporte, separación entre infraestructura y sus servicios, separación según el ámbito geográfico, oposición entre las dimensiones de sostenibilidad y competencia entre modos de transporte y fragmentación de las acciones públicas y privadas. Quiere cambiarse a la perspectiva de logística y movilidad. Visión holística integrada sin discriminar entre ámbitos geográficos o el sujeto de la operación de transporte, comodidad, incorporación de todas las dimensiones de sostenibilidad con énfasis en institucionalidad, consideración de toda la cadena de logística y de servicios de movilidad, mejor asignación de recursos y coordinación de las acciones públicas y privadas. El carácter transversal del sector de logística y la movilidad implica que la complejidad de las relaciones entre los aspectos sociales, económicos y ambientales del desarrollo sostenible se refleja plenamente en la operación del sector. Sin embargo, hay una serie de conceptos y de ideas asociadas a cada dimensión particular de la logística que serían útiles de explorar para preparar las discusiones más específicas en el resto del documento sobre su relevancia en el ámbito de transporte marítimo. La logística y las dimensiones de sostenibilidad.
El objetivo de esta sección es considerar el sector de logística desde un punto de vista de cada dimensión de sostenibilidad, identificando las ideas y las preocupaciones tradicionales, ofreciendo alguna reflexión y críticas al respecto. La dimensión económica. Las dimensiones económicas es generalmente la más conocida y la más tradicional. De manera resumida, esta se puede concebir en términos de costo y de beneficio económico de los servicios de transporte y logística, y las de sostenibilidad económica y financiera de las estrategias adoptadas para los agentes económicos, sean los en el sector público como en el sector privado. Dimensión ambiental. La dimensión ambiental de la logística es cada vez más presente en las consideraciones políticas y regulación, ya sea nacional, regional o internacional. Se destaca no solo por el consumo de energía y las emisiones crecientes, sino también por la dependencia de combustibles fósiles. Los productos petrolíferos son fuertes, de más del 90% del consumo energético en el sector de transporte, que a su vez fue responsable del 63% de consumo total de petróleo en el 2012. Hechas estas observaciones, dada la situación descrita con respecto al peso del sector de transporte en el uso de energía y la dependencia energía fósil y en las emisiones contaminantes de CO2. Gracias. Va a seguir mi compañero Omar Martínez. Geografía y economía del transporte marítimo. La geografía económica y el comercio marítimo internacional. Este desarrollo económico diversificado también afecta a los flujos de comercio marítimo en su volumen, estructura y geografía. En la actualidad la economía global está en un aumento moderado, aunque también desbalanceado, gráficamente diferenciado y dirigido por un cierto nivel de incertidumbre. La continuación y expansión de los procesos de liberación del comercio también está afectando al comercio marítimo y lo continuará haciendo. La demanda actual de transporte marítimo. A pesar de un crecimiento más lento, los países en desarrollo continúan impulsando los flujos comerciales a nivel global. Si bien los países desarrollados todavía contribuyen con la mayor parte de exportaciones e importaciones a nivel mundial, el 51,1% y 54,9% respectivamente, esta contribución ha ido declinando con el pasar de los años. Esta gráfica refleja el importante cambio que se está produciendo en la geografía del transporte marítimo a través del crecimiento sostenido de las economías emergentes. El volumen del comercio marítimo aún sigue creciendo a tasas más elevadas que el PIB global. El volumen global del comercio de bauxita y aluminio se estima que se contrajo un 24,5% en 2014 y llegando a 105 millones de toneladas. Con la aplicación de la provisión de las exportaciones en China, esta se abastece con importaciones procedentes de Malasia. Elementos de una nueva geografía del comercio. En los últimos años, los países en desarrollo se han convertido en los principales importadores y exportadores y una fuerza impulsadora clave que sustenta los flujos de comercio por vía marítima y la demanda de los servicios de transporte marítimo. Ya no son solo las fuentes de abastecimiento de materias primas, sino también actores claves en los procesos de fabricación globalizados y partícipes de cada vez mayores en la demanda. Este gráfico muestra el aumento en el volumen comercializado por el transporte en América del Sur entre los años 2000 y 2012, el que creció más de 4 veces en este lapso de tiempo, destacándose el comercio de contenedores. El gráfico muestra la relevancia de regiones del mundo en el
comercio internacional de América del Sur entre los años 2000 y 2012. En términos de volumen, representa más de la mitad del comercio marítimo internacional en el 2012, lo que fue acompañado por una duplicación relativa de su valor llegando a 36%. Al mismo tiempo, la importancia de los mercados tradicionales de la región, Europa y América del Norte, han ido disminuyendo. Demanda del transporte regular de contenedores. Este crecimiento se produjo en parte gracias a la recuperación de principales rutas comerciales transpacíficas este-oeste y hacia Europa, lo que es probablemente un reflejo de la recuperación de los Estados Unidos y la mejora de las perspectivas para Europa. Es así que el volumen de contenedores comercializados en las rutas hacia Europa y en las transpacíficas más importantes han ido aumentando alrededor de 7.5% y 6.3% respectivamente. Para mayor detalle, en la siguiente tabla se observa el comercio mundial de contenedores vía transporte marítimo en las principales rutas utilizadas. Evolución de la oferta de transporte marítimo y nuevos escenarios. En el gráfico se observa la evolución estimada de distribución de las capacidades de los buques por tamaño hasta el año 2016, donde se remarca la participación mayor de la flota de buques más grandes. El siguiente gráfico ilustra la aceleración de adopción de buques de mayor capacidad en distintas rutas con particular incidencia a partir del año 2005. Muestra la evolución de las tres principales rutas globales, mientras que el segundo resalta el desarrollo de las rutas principales de América del Sur, donde el efecto de cascadeo es más fuerte entre 2010 y 2012. Capacidad de los contenedores en las rutas principales. Durante los últimos 5 años, la capacidad ofrecida en las rutas principales de América del Sur aumentó en un 45%, alcanzando más de 166.000 TEU de capacidad semanal en enero de 2015. América del Sur, evolución de la capacidad ofrecida. La capacidad ofrecida en las tres rutas de Asia, costa oeste de América del Sur, Asia, costa este de América del Sur y costa este de América del Sur, Europa, representa 2/3 de la capacidad total ofrecida en enero 2015. Las rutas de la costa norte de América del Sur son las rutas con menos oferta. La evolución de las características de los buques de contenedores desplegados en la región influye de forma importante sobre los desafíos actuales y futuros en los puertos de la región. Este crecimiento de la capacidad de los buques obliga a los puertos a hacer inversiones importantes, tanto en infraestructura como en superestructura para poder atenderlos. Estructura del mercado de servicios regulares. Procesos de concentración y evolución de los mercados. Otro elemento que ha configurado la industria es la evolución de las distintas alianzas que se llevan a cabo entre empresas navieras para abarcar el mercado de una mejor manera. En el gráfico a continuación se observa la concentración de empresas navieras entre las más grandes alianzas existentes en la actualidad. Acá podemos ver
cómo el efecto de la fusión APAG y CCAB, se puede observar que esta adquisición va a cambiar la participación de la primera, especialmente en las rutas con América del Norte y con Europa. En efecto, el siguiente gráfico se presentan los datos de estudio y la proyección prevista acompañada de los datos reales posteriores a 2010. Como se aprecia, el ajuste es preciso para la proyección pesimista. El próximo arribo de barcos de 350 metros, que es el paso previo a los de 370, y también confirma el divorcio entre la demanda de transporte y la evolución de los tamaños y capacidad ofrecida. Ello permite cuestionar que las economías de escala no son lo que justifica el comportamiento de las empresas navieras. Mi nombre es Paola Lizón Lascano Velasco. Voy a continuar con la exposición. Evolución y determinantes de fletes en el transporte regular de contenedores. Evolución de fletes. En el siguiente gráfico se muestran las fluctuaciones de los precios de fletes de contenedores entre los años 2002 y 2014, donde en el periodo de precrisis del año 2003 se observó una tendencia en el crecimiento de estos. En el gráfico 36, que los fletes marítimos de contenedores venían en constante alza en el año 2003 y 2008. Sin embargo, la crisis llevó a una baja notable. Desde el año 2010, los fletes no han mantenido un nivel constante, demostrando una fuerte fluctuación en los últimos años. El nivel del índice global de fletes al inicio de la fase de auge del ciclo se muestran también en el gráfico la línea de puntos, lo que permite determinar los periodos positivos y negativos. Puede observarse ahí la acumulación de periodos negativos durante gran parte en el año 2009 y continuó desde mediados del 2011. Determinante de los costes de transporte marítimo internacional. Tienen interés en comprender los factores que determinan los costos del transporte marítimo internacional, ya que la mayor parte del comercio internacional continúa desarrollándose vía marítima, que explica el monto de los gastos en el que incurren exportadores o importadores por el transporte internacional de bienes. Puede ayudar a identificar posibles áreas en las que los formuladores de políticas pueden intervenir. La influencia de los ciclos. El efecto de los ciclos sobre la formación de los precios de transporte han sido largamente estudiado, ejerciendo una influencia sobre varios de los determinantes de la gráfica anterior en el ciclo marítimo. Influye la oferta de buques disponibles, donde se aproximan la oferta y la demanda de los mercados marítimos. El ciclo económico está definido por las fluctuaciones que afectan a los distintos elementos que componen la economía, ya sea el nivel de precios, el producto agregado, los productos sectoriales, la tasa de interés, los agregados monetarios, la rentabilidad de las empresas, etc. Se entiende de ciclo marítimo como una interacción de la oferta y demanda en el sector del transporte marítimo, cuya oferta denota una alta inestabilidad. Se debe a los lentos cambios de oferta. Esta debe aumentar o disminuir las flotas disponibles para el transporte marítimo, al momento en el que demanda acumulada aumenta, lo que puede ser por distintas razones, principalmente por los cambios de la economía mundial. Los fletes caen, bajan los incentivos al agregar tonelaje a la flota. 2. Cae la demanda de buques, aumenta el desagüe y los fletes siguen bajos. 3. La flota crece muy lentamente y la demanda crece más rápido. 4. La demanda excede la oferta y el tonelaje resulta escaso. 5. Los fletes aumentan, la demanda sigue excediendo la oferta. 6. Aumenta el periodo de nuevos buques rápidamente. 7. Exceso de optimismo, los pedidos pueden ser demasiados. 8. Cuando la demanda de transporte comienza a estabilizarse, la oferta supera la demanda. 9. Aparecen signos de exceso de oferta, tonelaje de excedente. Los costos operativos de los buques. Los avances tecnológicos han dado lugar a una reducción continua de los costos medios de operación en una embarcación a lo largo del tiempo. La automatización de las operaciones portuarias ayudan a reducir los costos ambientales y financieros. Por ejemplo, para lograr economías de escala o para mejorar la eficiencia del combustible, en la cual situación el mercado también contribuye
inadvertidamente a un exceso de la capacidad oferta, lo cual ha estado presionando la baja de los fletes. La distancia y la posición de un país dentro de las redes del transporte marítimo. El transporte marítimo de bienes sobre una distancia más larga requiere más tiempo, afectando el uso de los activos y más combustibles, conduciendo a mayores costos de operación. De este modo, los socios comerciales más alejados también se enfrentan a mayores fletes bilaterales. La importancia de la posición de un país dentro de una red global del comercio y transporte marítimo y su conectividad emerge con un factor relevante de los costos del transporte internacional. Estructura de la industria marítima. La fijación de precios en los mercados de transporte logística depende de manera significativa del nivel de competencia efectiva, y esta a su vez depende del tamaño del mercado y de cuán efectiva es su regulación, dado que cualquier impedimento de libre competencia tendrá impactos en las estructuras de precios. Estos se discuten a continuación históricamente. Las compañías navieras han tratado de concentrar actividades en conformidad con otros agentes de mercado en ciertos puntos, ya que son conscientes de los beneficios de las economías de aglomeración y alcance. La tendencia de las empresas de transporte marítimo a utilizar este tipo de economías incluye el riesgo de que un mercado se desarrolle como una estructura oligopólica o monopólica. Dicho riesgo es mayor para mercados más periféricos y más pequeños, con volúmenes limitados de comercio. Características de los productos transportados. La influencia del valor unitario del producto de los fines marítimos debe ser interpretada como el contexto de la historia y la estructura de los mercados marítimos. Palander en 1935 sostuvo que las tarifas de transporte no son regulares y varían de acuerdo el peso, el volumen, el valor, la percebibilidad del producto, el medio de transporte y la distancia. Sobre los fletes del transporte internacional entre América Latina y el mundo, muestran una fuerte relación entre el valor unitario por tonelada y costos de transporte, que analizan los factores determinantes de los fletes. Para la importación de alimentos en contenedores a América del Sur, se muestran que un aumento del 10% en el valor de la mercadería aumenta las tarifas de transporte alrededor del 7.6%. Importancia de los modos. Por productos transportados. Aire, productos de alto valor. Camión, producto de precios intermedios. Muchos productos terminados y semiterminados. Tren, productos de bajo valor y mucha materia prima. Agua, productos de bajo valor, transporte doméstico, local, alto valor internacional. Conductores, generalmente petróleos, gas natural y sus productos derivados. Características del puerto y su infraestructura. El desempeño de los puertos es esencial para la eficacia y la eficiencia de la red marítima. El funcionamiento de la red y la infraestructura implica patrones de interacción complejas que influyen en los costes de transporte internacional. Las relaciones entre las características del puerto, del desempeño portuario, los costos portuarios y los costos del transporte internacional no son directas. Una mejor infraestructura portuaria puede mejorar la eficacia, por esto puede implicar costos, es decir, que en realidad pudiera aumentar las tarifas portuarias y también las tarifas generales. Flujos comerciales y desequilibrios. El volumen y el tipo de carga tienen una influencia directa sobre los costos de transporte. Para carga refrigerada, por ejemplo, es necesario mantener una cadena de frío durante la operación del transporte, mientras que la carga a granel requiere mucha menos atención. El volumen de carga también es importante ya que permite economías a escala, tanto en el tramo marítimo así como en el puerto, la medida en que los costos incurridos por el transformador se transmiten al cliente. Depende de la estructura del mercado y también de la balanza comercial. Teniendo reserva una capacidad disponible, las compañías están dispuestas a transportar carga a un flete menor que cuando los barcos van llenos. Los fletes, por lo tanto, más altos yendo a China, América del Norte, que las exportaciones norteamericanas hacia China. Las líneas marítimas calculan los costos de mover un contenedor teniendo en cuenta la probabilidad de un retorno vacío. Facilitación del comercio y de transporte. La reducción de los tiempos de espera de los buques y sus cargas en los puertos tienen una relación directa con los costos de comercialización. En primer lugar, desde la perspectiva de los usuarios de CEPAL,
serie Recursos Naturales e Infraestructura número 176, Transporte Marítimo. Transporte no regular de cargas graneles. Oferta de buque de cargas secas. En los buques construidos para transportar graneles secos se observa la misma tendencia que la vista en los buques portacontenedores. Esto es, los buques disponibles con mayor capacidad de toneladas han aumentado de forma constante desde el año 2006 hasta la fecha, y con ello la capacidad de la oferta disponible es mucho más amplia. Lo anterior corroba la hipótesis de una urgente necesidad en la que se encuentran las empresas navieras para encontrar economías de escala. En el gráfico 44 se encuentran los fletes de transporte de graneles minerales de hierro y carbón de América del Sur de los últimos 9 años, incluyendo el año 2014, cuyos datos estaban disponibles hasta junio. Transporte no regular de cargas líquidas. El mercado de graneles líquidos representa un importante sector dentro de los movimientos marítimos, puesto que en esto se desea mover el petróleo y sus derivados. A continuación se analizan las fluctuaciones de los precios de fletes vistos en este mercado a partir de los índices elaborados por T-Baltic Engine. El transporte de graneles líquidos, al igual que los graneles secos, es realizado principalmente mediante contratos de arrendamiento de los registrados para la institución nombrada previamente, elaborando el Daily Tax Index Transporte de Petróleo. Conclusión: desafíos emergentes de los cambios marítimos para el sistema portuario. La evolución histórica y la situación actual detectan claramente la llegada de los buques de mayor tamaño y el rápido crecimiento de este segmento. Estos barcos más grandes impactan las terminales y puertos de la región en varias dimensiones y exigen mayores requerimientos físicos en los muelles y canales de acceso, de equipamiento de muelles y patios. Los puertos de América Latina y el Caribe. Durante las últimas décadas, la apertura y la globalización de las economías ha conducido a un crecimiento significativo del comercio mundial, tanto el transporte, específicamente marítimo, como la infraestructura de lo que sirve, o mejor dicho, todos los sectores de logística en su conjunto. La infraestructura portuaria y sus servicios conexos desempeñan un significativo rol de facilitación del comercio y el desarrollo de las regiones que éstas sirven junto a este rol. La actividad de los puertos debe desarrollarse sobre una base competitiva donde la eficacia y desempeño de los comerciantes portuarios es el factor determinante en los costos de provisión de los servicios. En el caso de América Latina y el Caribe, el crecimiento sostenido del comercio exterior de exportaciones e importaciones durante las 2 últimas décadas ha sido posible gracias a parte de la mayoría de los países contaban con cierto excedente de su infraestructura portuaria, lo cual ha sido mejor aprovechado a través de un conjunto de políticas de optimización. La situación actual de los puertos de la región. La actividad de los puertos de América Latina y el Caribe es un reflejo de la vida económica de los países y en el caso de los contenedores muestra el comercio de exportaciones e importaciones de bienes de consumo final e intermedios. Algunos puertos no pueden poner a disposición sus cifras estadísticas e incluso total, realmente movilizado. Estas cifras nos muestran que los puertos de América Latina y el Caribe manejan cantidades significativas de carga cada año, cuales dependen de múltiples factores cuyo determinante principal es la evolución del comercio exterior en la región. La actividad portuaria de contenedores. El crecimiento de la actividad de contenedores en puertos en la pasada década se originó en la exposición del mercado de transporte de contenedores debido a 3 factores: un aumento de comercio exterior debido a mayor actividad económica dentro y fuera de la región, una mayor oferta de servicios portuarios y dado el incremento de los servicios logísticos para contenedores. De 2005 a 2008 las actividades portuarias regional estaba creciendo levemente por encima de los mercados globales a un promedio del 11% anual. La crisis del 2009 golpeó los puertos en la región con una caída del 10%. En el trienio del 2010 y 2012 se observó un buen ritmo de recuperación con un promedio de 11%. Finalmente, en el 2013 y el 2014, la región ha mostrado una fuerte desaceleración en un crecimiento anual en tomo en menos de 0.5% en ambos periodos.
Las actividades del transbordo. La existencia de rutas marítimas globales también utilizadas para el comercio por vía marítima de nuestra región y de singularidades como el Canal de Panamá, desde se produce un tránsito significativo de buques, cargueros desde y hacia diferentes mercados, destinos y ejecución de estrategias de servicio del sistema UP y HOP, de las líneas navieras. En este mercado, el Caribe ha perdido una parte significativa de la actividad de la región, mientras que México y Panamá han ampliado sus cotas del mercado y Panamá lo ha registrado. Soy Villarroel Sixto y voy a continuar con la exposición. Operadores regionales y globales en el desarrollo. El proceso de reforma portuaria en la región incluye la apertura de mercado portuario e iniciativa, la participación de operadores regionales y globales sobre el desarrollo, la operación de gestión, los objetivos iniciales del proceso de reforma externa, combinando el mercado privado, mejorando la gestión empresarial y la competencia en el mercado, combinando eficiencia y tecnología para modernizar las actividades, logrando las plataformas mejoradas y administración mediante la gestión de empresas portuarias. La pregunta que surge es si el proceso de la actual reforma del puerto y la gobernación son suficientemente para enfrentar los desafíos actuales en nueva infraestructura y demanda de capacidad e integración de puertos con sus mercados. Mejoras en la infraestructura de cambios y tecnología. Cambios en varios aspectos de la infraestructura portuaria, desarrollo de superestructuras, profundidad y longitud de pedestal y el tamaño y espacio de armadura. De esta forma, el incremento del comercio en el transporte de contenedores también requiere una infraestructura portuaria mejorada y la demanda de planificación portuaria y el desarrollo de nuevos puertos. En esto tendrá un impacto directo en la infraestructura de puertos de la región, incluida la posibilidad de que algunos puertos se conviertan en centros distribuidos de artículos pequeños por el servicios de comida o por caminos de tierra. Etapas claves del desarrollo portuario. No tienen que aparecer en secuencia identificado o al mismo tiempo, pero en una variedad de tiempo o lugar por el que se rige por los marcos institucionales locales y regionales y las peculiaridades del sector agrario personal. El diagrama que presenta el contexto, la organización e identificación de las principales influencias en el desarrollo portuario durante los últimos 20 años. Los momentos claves tienen un impacto específico en cada uno de los desarrollos de las infraestructuras marítimas y portuarias. Refleja estos momentos ventanas de oportunidad para las industrias y si no se exportan podrán tener impacto negativo para todo el sistema de transmisión a corto, medio y largo plazo. Sostenibilidad y sus retos para el sector portuario. Modernización recientes de los puertos latinos y del Caribe, especialmente en el desarrollo de terminales dedicados en el artículo de carga con grandes cantidades. Ha respondido a nuevos requisitos como requisitos de calidad, seguridad y productividad del servicio de transporte marítimo. Sin embargo, las nuevas aplicaciones esperan agencias portuarias y el gobierno desafía el suministro de infraestructuras con tamaños más grandes, con un aumento continuo de productividad y capacidad, así como acercarse a estos desarrollos en una forma armoniosa hacia el medio ambiente. Temas de sostenibilidad económica, productiva y otros desafíos de capacidad. La dimensión institucional puede agrupar objetos que busquen cambios en la organización industrial o superar barreras legales o regulatorias, así como el obstáculo culturales tendientes a lograr mayores eficacias en el mercado. En esta dimensión es posible impulsar cambios políticos, institucionales y legales encaminados a modernizar el desarrollo de puertos y reorganizar sus mercados, incorporar la competencia y el desarrollo de la comunidad portuaria y la logística en torno al puerto y sus corredores internos. Mayor dotación de equipos para el uso de
más intensivo de las áreas, incremento de volumen y combinación de factores. En el gráfico se ve la productividad de grúas en cada tipo de terminal. En los últimos años, la mayoría de las terminales de contenedores de la región han aumentado la productividad en sus terminales para satisfacer las nuevas demandas del servicio de envío. Si bien existen importantes diferencias en los resultados de las terminales de inspección, el aumento de productividad de las terminales durante el periodo de análisis para los 3 tamaños típicos de terminales muestra que los operadores de la región han respondido rápidamente a estos nuevos desafíos. Temas de sostenibilidad ambiental. Consumo energético en los puertos. Debido a la expansión de las actividades en general, especialmente debido a que el flujo de mercadería refrigeradas en la región y los costos de energía han aumentado recientemente, la importancia del consumo de energía en los puertos y terminales de América Latina y el Caribe han aumentado a lo largo de estos años, lo que respalda la necesidad de determinar el potencial de eficiencia energética y calcular la huella de carbono. En términos de consumo de energía y las emisiones resultantes, el espíritu cooperativo en los servicios portuarios y el comercio. Temas de sostenibilidad social, la cuestión laboral y el diálogo social. El desarrollo de los puertos alcanzados en la región en las últimas 2 décadas, el resultado de algunos procesos de reforma y modernización del mercado portuario. Los resultados del proceso de inversión, la productividad y el costo están indicados por su principal impacto positivo. En la mayoría de los países, los puertos se enfatizan con uno de los principales factores cooperativos contra la apertura de negocios y globalizaciones. Sin embargo, en muchos casos estas ventas cooperativas disminuyen seriamente debido a un aumento significativo en los conflictos de empleo y del trabajo paralizantes en algunos puertos. Temas de sostenibilidad industrial, integración portuaria, Interland, cadenas logísticas y clústers. Como se explica en el capítulo 2 sobre el panorama de transporte y la logística en el desarrollo sostenible, ningún competente del sector logístico, independientemente del volumen o del valor de los bienes transportados, puede abordarse fuera del contexto más estratégico dentro de su contexto nacional o regional. Sistema logístico. Integración al Interland. Con la globalización del comercio, las operaciones de los servicios de logística, transportes y distribución dentro de la zona interior de influencia de los puertos se convierte en un factor determinante en la cooperatividad de una economía. Comercio por el mar, la eficiencia de productividad de los artículos y procesos utilizados son cada vez más importantes para el transporte interno y la distribución de mercancía. Por esta razón, la integración de la logística y la infraestructura basada en la conectividad y las plataformas de servicio de intranet está definiendo los papeles de los puertos con un nodo de clave en la cooperatividad. Integración de la cadena logística. Uno de los mayores desafíos para una gran cantidad de puertos latinoamericanos para lograr la integración y el desarrollo efectivo de las plataformas de cadena y logística en la que trabaja. En este desafío de la mano de un buen gobierno, tanto en la cadena como en el área del interior, los puertos pueden asumir el papel de legalizarlo. Necesitan estrategias de innovación diseñadas para crear programas de mejora de reglas. De clústers a comunidad portuarias. La comunidad portuaria nace como una herramienta de gestión y la coordinación colectiva entre actores claves de un clúster portuario, logístico o de una región portuaria, lo que
interactúan a la vez, se benefician de procesos de negocios, operaciones, productos y servicios comunes a ellos. La necesidad de una nueva visión de gobernanza, no solamente para sobrellevar la volatilidad, los momentos menores de actividad, sino también para enfrentar los nuevos desafíos y escenarios, tanto en el comercio mundial como el movimiento marítimo a las líneas navieras y la situación emergentes a sus propias realidades, como por ejemplo aquellos que están cercanos al límite de sus probabilidades de expansión. Es por ello que se precios ¿Lo esperó? Es por ello que es preciso reflexionar y conducir a la situación de las distintas entidades de la región para repensar la forma en la que los puertos y sus instituciones atenderán los próximos desafíos. Con esto concluimos la exposición.